Para nuestro tema son especialmente importantes las fechas de 1825, fue ordenado sacerdote en la comunión anglicana, 1833 a 1841, el movimiento de Oxford, del que él fue el alma. Era tutor en Oriel College. En 1845, esto ya lo ha dicho Juan, pasó a la Iglesia Católica. También como introducción, decir que Newman escribió sobre educación, escribió un buen número de obras de gran calado. Newman tiene la cualidad de los pensadores ingleses de ser muy profundo y a la vez muy concreto. Sí, lo más famoso que escribió sobre educación son los libros sobre la universidad, idea de la universidad. Así se le conoce. En realidad, originalmente son conferencias. Está dividido en dos partes. Las primeras las dio como un rector nombrado, pero todavía no ejerciendo, de la Universidad Católica de Dublín. La segunda parte son las conferencias que dio como rector a distintas facultades. Desde luego son libros muy interesantes. Algo veremos, algo mencionaremos en esta charla sobre estos libros. Un libro más sobre la universidad, que es también una recopilación de artículos que escribió en la Gaceta Universitaria de la Universidad Católica de Dublín. No está traducido, se llama Rise and Progress of Universities. Un libro de gran estilo literario y de nuevo de mucha cultura sobre la historia de la universidad. Escribió también ensayos diversos, son importantes para nuestro tema, el ensayo La misión de San Benito, que se refiere sobre todo a la educación durante el primer milenio de Europa por obra de los benedictinos, y su continuación, que se llama Las Escuelas Benedictinas. En fin, sería muy prolijo mencionar todo lo que dijo sobre educación. Hay que contar también su obra, sus sermones, que son muchos, 8 volúmenes de sermones como párroco anglicano en St. Mary en Oxford, en donde se ve el talante educativo, y después otros sermones como católico que estaban coleccionados en sus obras. ¿Sí? Se puede consultar toda su obra en inglés en la página newmanreader.org. Hay muchas cosas traducidas en una página argentina que se llama Newmaniana. En realidad es una revista, pero casi todo está disponible online. No solo escribió, sino que se dedicó a la educación. Ya dijimos, al graduarse en Oxford se quedó como tutor en Oriel College, primero fellow, después tutor. Ya mencionamos su predicación en St. Mary. De 1851 a 1858 fue rector de la Universidad Católica de Dublín por deseo del Papa y por nombramiento de los obispos irlandeses. Y una parte menos conocida, pero no menos importante, de 1857 a 1872 se dedicó a los pequeños y a su colegio en Birmingham. Sí, junto con los padres del oratorio de San Felipe Neri, al que él pertenecía. Un giro curioso de Oxford a la Universidad Católica de Dublín a los pequeños, a la educación primaria y media. Gran escritor, poeta, novelista, teólogo, filósofo, santo, Newman es muchas cosas. Parece que Pío XII dijo algún día será doctor de la Iglesia y pues esto sigue resonando, ¿verdad? Hay una cierta convicción de el volumen de su enseñanza y la hondura, la santidad que transmite, pues sí, es solo que esos nombramientos llevan tiempo. Nos ha llevado tiempo la canonización, ¿verdad? Murió en 1890. En 1863 escribió en su diario: la educación ha sido mi línea.
Y esto ya es lo que nos introduce a nuestro tema. Newman vivió la educación, todo lo que recibía como educando y toda su experiencia de fe tan intensa se convierte en posibilidades de educación. Por eso escribe también en Ideas de la Universidad: los principios por los que me rijo en educación han crecido conmigo mismo. La educación para él es algo muy reflexionado, pero muy experimentado, con esa experiencia interior del hombre contemplativo, de talante contemplativo que sabe ir al fondo de lo que está viviendo. Pues esto vale como introducción para nuestro tema, los principios de la educación. Conociendo su obra, sus libros sobre educación y su trayectoria como educador, yo he individuado 4 principios. Probablemente es discutible si son esos solos, si son más, pero bueno, me parece que estos 4 sí son principios de la educación según John Henry Newman. Vamos a ellos. El primero le podemos poner el título Verdad y Conciencia. La verdad no es la conciencia, pero la conciencia es amor a la verdad. La conciencia despierta como amor a la verdad. Estrictamente para Newman la conciencia despierta ante Dios. Lo veremos cuando hablemos de nuevo de este tema de la conciencia en la formación religiosa, el último de los principios que trataremos. Lo que educa es la verdad, porque es la única que tiene autoridad sobre la conciencia del hombre. Y para que la verdad eduque tiene que ser abrazada libremente. Verdad y conciencia se encuentran. La verdad no se puede imponer. No educaría una verdad impuesta. La cuestión de la conciencia es una de las grandes aportaciones de Newman, dice Joseph Ratzinger, a la teología. La conciencia no podemos eludir su origen ante Dios. Escribe John Henry Newman en la carta al duque de Norfolk, donde trata explícitamente de la cuestión de la conciencia. Debo partir del Creador y su criatura si he de trazar las prerrogativas y la suprema autoridad de la conciencia. La conciencia es una ley que Él mismo, que Dios mismo, ha implantado en la inteligencia de todas sus criaturas racionales. Esta ley, que no es del hombre mismo, es de Dios, pero que está en su conciencia y que Él no puede conocer si no la abraza libremente, es la regla de nuestra conducta por medio de nuestra conciencia. En fin, sobre la conciencia, 3 frases más, porque es muy famosa su doctrina sobre esto. La conciencia es la voz de Dios en la naturaleza y el corazón del hombre, como distinta de la voz de la revelación. Newman no confunde nunca el don de la razón, que es un don de Dios, y el don de la revelación de Dios en Cristo. Son 2 dones, pero los 2 tienen el mismo origen en Dios. Por eso ya a priori no puede haber oposición entre la verdad conocida por la conciencia y la verdad conocida por la revelación. La conciencia es un mensajero de Dios que nos habla en la naturaleza y en la gracia detrás de un velo y nos enseña y rige mediante su representante. El primer representante de Dios es la conciencia. Por eso la frase fuerte: la conciencia es el primordial vicario de Cristo. Es un profeta en sus informaciones, un monarca en sus exigencias, un sacerdote en sus bendiciones y anatemas. Sin la conciencia todo lo demás es inútil. La conciencia no es el oráculo de la verdad, pero sí es el órgano por el que aceptamos la verdad. El educador
debe correr el riesgo, tiene que apelar a la conciencia del educando porque no puede imponerle la verdad. Dios mismo corre este riesgo. Como ejemplo supremo de este despertar de la conciencia ante la verdad, se puede poner el asentimiento religioso, lo que Newman llama el asentimiento religioso, en su famoso libro Gramática del Asentimiento. ¿Cómo se llega al sí de la fe? Es un sí responsable, o sea, que responde a un don de otro, al don de Dios, y cuanto más responsable, tanto más libre. Cuanto más se hace cargo de lo que Dios le ofrece en la verdad revelada, tanto más libre es la adhesión. Hay un momento en el que uno es libre de poder ver o no la verdad de la fe. Los argumentos para creer no llevan a la fe sin un último acto libre por el que se aceptan. Los argumentos señalan hacia un punto, convergen, indican la verdad de la fe, pero no la imponen. El último paso es libre. El centro al que señalan todos los argumentos en favor de Dios, según Newman, cada hombre, cada mujer llega a la fe a su manera. Por eso era un poco escéptico con los libros de apologética. El centro hacia el que convergen los indicios teológicos es la majestad y el amor infinito de Dios, que se ofrece al hombre en su revelación y lo reclama. Este centro invita a creer. Si uno quiere negarse, encontrará 1000 razones para no creer. Por eso para Newman tiene tantas oportunidades para creer el ignorante que el hombre muy cultivado. Sí. Para él el argumento de que los más listos se hacen católicos no servía para nada, es un argumento inútil. El argumento verdadero es que incultos y cultos pueden creer, y con la misma fe divina. En fin, esto como ejemplo supremo de lo que ocurre cuando la conciencia abraza libremente la verdad que se presenta. En este sentido, la educación es siempre autoeducación. Esto es una verdad muy tradicional, quizás sonará así como muy peligrosa. No, en realidad está desde Agustín y tal vez desde Platón. La educación en su momento más educativo, cuando la verdad se hace don y se hace propiedad del educando, en ese momento la educación es autoeducación. Repito, esto está en San Agustín, lo recoge Santo Tomás, en fin, todo educador lo sabe por experiencia. No es posible educar si el educando no se deja educar. Esto no significa que el maestro no es necesario, sino indica que la tarea del educador es la de un servidor que hace posible el encuentro entre la conciencia del educando y la verdad más grande que los dos. La verdad no es el maestro, la verdad no es el alumno, la verdad es más grande que ambos. El maestro sirve al encuentro. Pues bien, para Newman todo esto es experiencia vivida. Cuando tenía 15 años, en el otoño de 1816, escribe en la Apología Pro Vita Sua, tuvo lugar en mí un cambio de pensamiento, caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi entendimiento impresiones del dogma que por misericordia de Dios jamás han desaparecido ni se han oscurecido. Y haciéndome descansar en el pensamiento de dos y solo dos seres, suprema y luminosamente evidentes por sí mismos, yo mismo y mi Creador. Es la primera conversión de Newman. Él, como adolescente muy inteligente, muy listo y muy inquieto intelectualmente, empezó a dudar de la fe anglicana en la que había sido educado
Y recibió esta gracia divina. En una carta él dice que fue un corte en la raíz de la duda. No podía ya dudar. La evidencia señalaba solo hacia dos seres, Dios y él mismo, la verdad de Dios y la conciencia que lo acogía. La conciencia, es verdad, es poseerse a uno mismo. Por la conciencia hacemos una reflexión sobre nosotros mismos y nos poseemos y podemos expresar yo soy. Pero esta posesión es imposible sin la apertura a la fuente del ser, sin la apertura a Dios que nos regala lo que somos. Por eso la doctrina de Newman de la conciencia nos lleva al subjetivismo. Él combatió esta interpretación de la conciencia que tiene derechos de decir lo que quiera y hacer lo que quiera, de ninguna manera. La conciencia no lleva a un subjetivismo arbitrario, pero tampoco a un objetivismo en la que la persona no cuenta solo una verdad teórica y abstracta que todos deben aceptar forzosamente por necesidad moral o por necesidad jurídica o de alguna manera. No, la persona no puede educar si no se autoeduca. Pero nosotros estamos hablando de la verdad y la conciencia como principio de la educación, que nace de aquí, para Newman nace de aquí, de esta experiencia de su conversión. El educador entonces tiene que contar con que la conciencia existe antes que él. En cierto modo, el hecho de la existencia de la conciencia no se educa. La conciencia es el presupuesto para poder educar. El educador apela a la conciencia. Leo un testimonio muy hermoso de Joseph Ratzinger que dio en una intervención en 1990. Él habla de cómo, como joven seminarista y estudiante de teología, para su grupo en los años 40, después de la Segunda Guerra, la doctrina de Newman fue muy importante. Dice así: la doctrina de Newman sobre la conciencia se convirtió entonces para nosotros en el fundamento de aquel personalismo teológico que nos atrajo a todos con su encanto. Personalismo, o sea que Dios se dirige a cada uno. Nuestra imagen del hombre, así como nuestra concepción de la Iglesia, se vieron marcadas por este punto de partida. Habíamos experimentado la pretensión de un partido totalitario que se consideraba la plenitud de la historia y que negaba la conciencia del individuo. Hermann Göring había dicho de su jefe: yo no tengo conciencia, mi conciencia es Adolf Hitler. La inmensa ruina del hombre que derivó de todo esto estaba ante nuestros ojos. Si en esos momentos Alemania salía de la pesadilla, de la guerra y del nazismo, la doctrina de la conciencia de Newman fue un faro luminoso para la Iglesia en Alemania. Pasamos al segundo principio, el ideal de la educación liberal y su diferencia con la instrucción útil. Esto nos puede sonar un poco más raro. Liberal, hay que aclararlo, bien, aquí es un adjetivo que se refiere a la liberalidad, no al liberalismo. El liberalismo es una doctrina entre filosófica y económica que a Newman no le complació nunca. La combatió activamente por su influencia en teología. Entonces, cuando decimos educación liberal, no nos referimos a el liberalismo, sino a la liberalidad. Liberalidad, o sea, generosidad, es esa virtud por la que uno busca grandes bienes e incluso es capaz de hacer grandes esfuerzos por los grandes bienes. Santo Tomás de Aquino le llamaría magnanimidad y magnificencia, siguiendo a Aristóteles. La educación liberal no la inventa Newman, es la educación que él recibió, primero en su escuela primaria y secundaria en Ealing, una pequeña pero buena escuela en Londres, y después en Oxford.
Sobre la educación liberal escribió mucho Newman. Es la educación de las llamadas siete artes liberales que la Edad Media heredó a Oxford y Cambridge y que se mantienen se mantienen en vigor más o menos hasta nuestros días. Pero la idea no viene de la Edad Media, viene de mucho antes. Aristóteles distingue ya, según Newman en la retórica, entre una educación liberal y una educación servil. O sea, hay cosas que se estudian porque valen la pena en sí mismas. Esas son las artes liberales. Hay cosas, en cambio, que se estudian por su aplicación útil. Para Newman, la esencia de la educación está del lado de las artes liberales. Él reconoce la necesidad de una formación en cosas útiles, en oficios útiles. Pero la educación de la inteligencia tiene que basarse en las artes liberales. Esto todavía se refleja en el hecho de que, bueno, se refleja en la Edad Media, en el hecho de que cuando surgieron propiamente las universidades en la Edad Media, el centro de la universidad era la Facultad de Artes Liberales o Filosofía y Letras. Todas las disciplinas confluían ahí, la medicina, la teología también, porque todos participaban de una misma formación básica. Las artes liberales se empezaban a aprender como niños. Son el trivium y el quadrivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Por el trivium contiene el mundo de la palabra. La educación se basa en el uso de la palabra. Hay que saber usarla y hay que aprenderla. Por eso la gramática se entendía entonces en el mundo antiguo, no solo en la Edad Media, sino antes, como el conocimiento de los clásicos. Hay que aprender la lengua de aquellos que la han usado bien y que la han usado de modo excelente. La retórica es el arte de poder decir lo que uno quiere decir, la oratoria, la capacidad de hacer un discurso coherente en el que uno transmita lo que quiere decir. Y la lógica o dialéctica es la capacidad de debatir. Evidentemente, escribe Dorothy Sayers, basta ver un debate político para saber que estas artes son muy necesarias todavía. Hay que saber, hay que conocer bien la lengua, hay que saber expresarse y hay que saber debatir. Hay que saber considerar lo que el otro está diciendo. Y si no, el debate no existe. En fin, son dos áreas, el área, hoy le llamaríamos de letras y de ciencias. Esto aprendían los niños, por ejemplo, en las escuelas benedictinas. Los benedictinos admitían niños desde el siglo IX en sus monasterios y empezaban, después de aprenderse el salterio de memoria, la primera lección era saberse todos los salmos de la Biblia, porque era el devocionario básico desde el siglo IV. En eso tal vez hemos perdido. Después de aprenderse el salterio, la gramática. Y la gramática era leer a los autores clásicos, latinos sobre todo, con el tiempo también griegos. En fin, repito, esta sistematización de la educación en artes liberales no es originalmente cristiana, es precristiana. Se sistematizó probablemente por primera vez en Alejandría en el siglo III a.C., en el llamado Museo de Alejandría. Museo no porque conservaran cosas antiguas, sino porque era el lugar de las musas, las diosas de la palabra y de la ciencia, también del arte. En fin, las siete artes liberales conforman la mente de tal manera, según Newman, que aparece en el educando
un hábito filosófico, el hábito que le permite no reducir las cosas, que le permite no relativizar lo absoluto, pero tampoco absolutizar lo relativo. La educación liberal proporciona al educando, desde luego, una mente educada, que tiene características que Newman no se cansa de describir. Primero, una observación. La educación liberal, dice, no hace al cristiano ni al católico, sino al caballero, al gentleman. La educación, para Newman había una educación más básica, que era la catequesis. Sí, él siempre mantuvo esto. Sí, la iglesia puede vivir sin teólogos, pero no sin catequistas. Y los niños pueden ir adelante sin grandes desarrollos de artes liberales, pero si se trata de educación hay que recurrir a estas artes. La educación liberal no hace al cristiano ni al católico, sino al caballero. Solo que vamos a intentar entender qué entiende él por caballero. Un hombre que llega a poseer el intelecto cultivado, un gusto exquisito, estoy leyendo frases suyas de la idea de la universidad, una mente sencilla, equilibrada y desapasionada, un comportamiento noble y cortés en los asuntos de la vida. Proporciona a los jóvenes un talante filosófico, que es el hábito de una visión conexa y armónica de lo viejo y lo nuevo, lo pasado y lo presente, lo lejano y lo próximo, y que percibe la influencia de todas estas realidades unas sobre otras, sin lo cual no habría ni un todo ni un centro. Este intelecto posee un conocimiento no solo de las cosas, sino de sus mutuas relaciones. Un saber no solo considerado como adquisición cuantitativa, sino como filosofía. Newman entiende por filosofía no un conjunto de doctrinas que han enseñado los filósofos, sino un hábito mental. El hábito de estar abierto a la totalidad de la verdad. Esa totalidad que nunca conoceremos, que nunca abrazaremos, pero a la que estamos siempre abiertos. El gentleman sabe discernir el fin en todo principio, el origen en todo fin, la ley en toda interrupción, el límite en todo retraso. Le da una visión personal clara, serena, precisa de todas las cosas. En fin, sigue describiendo muy bellamente lo que significa la finalidad de la educación liberal. Se le ha acusado a Newman de elitista. ¿Quién puede proporcionar una educación así? Ya económicamente no era fácil ir a Oxford o a Cambridge. Sobre todo algunos pedagogos irlandeses, ¿verdad? Sí, Jane Rupert, en una tesis doctoral, John Henry Newman on Education, ha documentado muy bien estas críticas. Newman es consciente de esta dificultad. Esta educación no parece poder llegar a todos. Pero para él, en primer lugar, la educación decisiva no es la escolar. Ya hemos dicho, hay una educación más básica, la que dan los padres, la que da el conocimiento inmediato de la doctrina cristiana. De ahí su interés en la predicación popular y las energías empleadas en la ayuda de los necesitados. Newman se ocupó siempre de los pobres, también también cuando estaba en Oxford, en sus grandes batalla intelectual del movimiento de Oxford. En segundo lugar, la finalidad de la educación para él no es el disfrute de una posición social elevada, sino la capacidad de servir mejor. Para Newman era necesario educar así en la educación liberal para tener buenos servidores de los demás, servidores públicos, servidores en todas las áreas. Un hombre educado, según la educación liberal, está en condiciones para prestar un mejor servicio. La educación liberal no prepara para una profesión. Esta es la gran diferencia con la universidad de hoy. No es un entrenamiento para ejercer una profesión, sino es la introducción en un área del conocimiento que con esta base de la educación liberal se abre a las otras áreas y proporciona a una mente educada que no solo conoce una ciencia, sino que está abierto a todo.
diríamos, proporciona un auténtico humanismo. Es muy importante tener buenos médicos, buenos ingenieros, pero es muy importante que sean humanos. Es muy importante tener políticos que acierten, pero es importante que sus objetivos sean humanos. No solo que sean hábiles, sino que sean profundamente humanos. Esto es lo que proporciona la educación liberal. Una educación de la inteligencia que no se fanatiza, que no se parcializa, que no se hace instrumento de ningún poder. El tercer principio de educación que yo he individuado es el de tradición y progreso. Las dos cosas juntas. Tradición y progreso. Desde el punto de vista que veníamos hablando, tradición, educación liberal, conocer a los clásicos, pero siempre abiertos a la novedad científica. Lo veremos con más en detalle. Antes de entrar en esto, de nuevo, es una cuestión vital para Newman. Newman vivió esto. Fue para él la cuestión decisiva. Es más, esta cuestión lo llevó a la Iglesia Católica. Ningún bien, escribe Newman, puede derivarse de ningún cambio que no sea sentido en el corazón, que no sea un desarrollo de sentimientos que brotan libres y serenos del interior, del seno de todo el cuerpo. Escribía esto en el Tract 90, el último del movimiento de Oxford, movimiento llamado también tractariano, por estos tracts que eran como folletos de algún tema teológico muy profunda y agudamente tratado, pero brevemente tratado también. Newman escribe esto y le valió la censura de los obispos anglicanos por la que terminó el movimiento de Oxford. ¿A qué se refería con estos cambios? El Tract 90 se refiere a los 39 artículos de la fe anglicana que todos los profesores de Oxford tenían que suscribir. Newman tenía sus dudas. Los 39 artículos proceden del siglo XVI, pero hay una tradición anterior cristiana mucho más antigua, que los anglicanos nunca han despreciado. Entonces él propone que los 39 artículos sean juzgados por la tradición anterior y no sean la palabra definitiva. No puede tener un carácter definitivo en esa declaración entre política y religiosa del siglo XVI respecto de los concilios anteriores. Sobre todo los que los anglicanos apreciaban, los únicos que apreciaban, los del primer milenio. Lo que se juega aquí es la noción de tradición. ¿Qué es ser tradicional? Los anglicanos habían hecho de su declaración de los artículos del siglo XVI un principio nuevo. En este sentido no eran tradicionales. Pero lo hicieron un principio inamovible. En este sentido son extrañamente tradicionales. O sea, son conservadoristas. No sé si logro explicarme. Aquí se juega la noción de tradición cristiana. El anglicanismo se convirtió en conservadurismo en cuanto critica a la Iglesia Católica de haber introducido muchos cambios en la doctrina cristiana. Ellos lo habían hecho, pero una vez hecho no se mueve. ¿Sí? Newman empezó a tener dudas y más dudas durante el movimiento de Oxford. La ruptura con Roma en el siglo XVI, que dio origen a la Iglesia de Inglaterra, se convertía en un principio del que no había que apartarse. Algo semejante pasa en nuestros tradicionalistas católicos que se vuelven conservadoristas, que les falta esa hermenéutica de la continuidad que dice Benedicto XVI, la capacidad de ver una continuidad entre tradición y novedad. En fin, para Newman esta situación era personalmente muy difícil. Inventó una solución, un último intento de no hacerse católico que él le llamó la vía media. El anglicanismo sería una vía intermedia, ni católicos romanos ni protestantes, sino una vía media. Pero nunca le convenció.
incluso en los años en que intentó elaborarla. Escribe: cuando afirmamos nuestra vía media, nos parecemos a los observadores como meros anticuarios o pedantes, divirtiéndonos con ilusiones o sutilezas eruditas. O sea, la vía media no tenía ninguna realidad y Newman tuvo que abandonarla. En 1845 escribió un libro, el último como anglicano y el primero como católico, porque precisamente en el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana encontró la necesidad de aceptar los cambios, o sea, los concilios del segundo milenio, la doctrina católica que los anglicanos rechazaban, católico-romana, y encontró que la única manera de ser tradicional es estar abiertos a la novedad, al desarrollo de la doctrina cristiana, como se llama su libro. La realidad de la idea cristiana es lo que estaba en juego. La idea necesita vida y sin desarrollo pierde realidad. La idea cristiana sin desarrollo se queda en idea, no toca la realidad. De ahí la irrealidad del conservadurismo entrañado en el anglicanismo y que es también una tentación a veces para los católicos. Escribe en el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana: la idea cambia con el fin de permanecer igual. En un mundo superior es de otro modo, pero aquí abajo vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado con frecuencia. Un eco de esto lo encontramos en las palabras de Benedicto XVI, ya escuchamos, muy cercano a Newman. Ser cristiano es saber cambiar, dice en la entrevista a Dios y el mundo. ¿Quieres ser el mismo? Tienes que cambiar. ¿Quieres ser tradicional? Tienes que aceptar el desarrollo. Y si no, la tradición se muere en un conservadurismo de anticuarios, como dice él mismo de su idea de la vía media. En fin, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Es lo nuestro. Él se enfrentaba, sobre todo como rector de la Universidad Católica de Dublín, con un estrecho dogmatismo de un catolicismo clerical a la defensiva, escribe Ian Kerr. Son una mentalidad conservadorista en la Iglesia Católica de Irlanda. Desde luego, decirlo así parece un poco injusto, habría que matizar mucho, estoy de acuerdo. Pero bien, ciertamente esta mentalidad hizo que fracasara o sea, que no pudiera Newman continuar como rector de la Universidad Católica de Dublín. Sí, los católicos irlandeses, como en el siglo XIX, tenían miedo de la ciencia, de los avances, porque muchas cosas en la ciencia se presentaban entonces muy agresivas contra la fe. Pero Newman no perdió nunca la serenidad. El conflicto entre ciencia y fe para él es falso. Es falta de sentido de la realidad. O por parte de la ciencia, que pretende más de lo que puede y se mete en donde no puede, o por falta de firmeza en la fe de los creyentes, que no pueden soportar tener preguntas sin contestar. 10.000 preguntas, dice Newman, no hacen una duda. Uno puede no saber qué responder a esta o aquella objeción y no por eso dudar. El estrecho dogmatismo al que se refiere Ian Kerr quiere imponerse intelectualmente sobre cualquier objeción. Para Newman esto es una actitud nefasta. Y describe la fe de otra manera. Escribe: quien cree en la revelación con esa fe absoluta que es la prerrogativa de un católico, no es una criatura nerviosa que se sobresalta a cada ruido repentino y que se agita con cada apariencia extraña o novedosa que impresiona sus ojos. Él no tiene esa clase de aprehensión. Si cualquier cosa parece ser probada por la ciencia en contradicción a los dogmas de la fe, está contento con esperar, sabiendo que el error
es como otros delincuentes. Si se le da cuerda suficiente, se verá que tiene una fuerte propensión al suicidio. Dice en broma. Si uno no sabe cómo responder, es cosa de esperar. Se aclarará. No puede ser que la verdad de la revelación sea contradicha por la verdad científica, porque la fuente de la verdad es siempre Dios. El mismo Dios de la revelación ha creado el mundo y nos ha dado la razón y las capacidades científicas. Un ejemplo puede ser su reacción cuando se publicó el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, por primera vez en 1859 y que preocupó mucho a los cristianos de su época. A Newman no le parecía que la evolución fuera contraria a la creación divina. Escribe en una carta por entonces: no me parece que se siga que la creación sea negada porque el Creador haya dado leyes a la materia hace millones de años. O sea, Newman dice lo que hoy decimos, lo que dijo Pío XII, lo que repitió Juan Pablo II respecto de la evolución. No es contrario a la verdad bíblica de la creación. Al contrario, Newman permanece muy abierto e intenta transmitir esta apertura a la novedad científica a sus alumnos y profesores de la Universidad Católica de Dublín. Por mi parte, escribe, deseo estar en buenos términos con toda clase de conocimiento y no tengo intención de disputar con ninguno. Abriría mi corazón, si no mi inteligencia, pues esto me sobrepasa, al ámbito total de la verdad y ofrecería al menos reconocimiento y hospitalidad también a aquellos estudiosos que son ajenos a mí y los animaría en su propio camino. Esto que enseña Newman es tradicional, lo encontramos en la Edad Media, en la actitud no solo de Santo Tomás de Aquino, aunque en él de modo muy ejemplar. Mucho antes había escrito en los sermones universitarios, en el primero de ellos, que el cristianismo ha introducido en el mundo intelectual un talante especial. El sermón tiene como título El talante científico inculcado primero por el Evangelio. O sea, el Evangelio en general, la Escritura, nos han dado una idea del mundo que no está a la merced de diosesillos, de mitologías, ni está a merced de arbitrariedades, puesto que a Dios le agrada el mundo que ha creado, como dice el libro de la sabiduría. Dios no odia nada de lo que ha creado. En la visión cristiana del mundo purifica la visión pagana del mundo, que ya era grande, y le da como más sentido. Podríamos resumir esto con las palabras del Salmo: grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esta actitud es, de nuevo, llamada filosofía por Newman. Philosophical temper, dice en ese sermón, un talante filosófico es el resultado de la educación liberal. Una cosa más sobre esto, porque es muy importante. Newman desarrolla, a propósito de esta tradición y progreso, una teoría original de las ciencias. Lo ha reconocido Louis Bouyer. De ahí tomo la idea de él. Newman ve las ciencias como, las describe como son. Toda ciencia hace una abstracción de su objeto y de su método. Si no, no podría desarrollar un camino científico, un camino racional de investigación. Toda ciencia es el registro lógico de este o aquel aspecto de la totalidad. Lo importante es que el científico no se olvide de que ha hecho una abstracción. O sea, está viendo solo una parte. De modo que la universidad tendría como finalidad el diálogo entre las disciplinas, por el cual se moderan las unas a las otras. El caso más grave sería el de la teología. ¿Qué pasa, dice Newman, si no hay facultad de teología en una universidad? Alguna de las ciencias pretenderá ocupar el lugar
de la teología. Y lo hemos visto, efectivamente. Cuando no hay un sentido de Dios y cuando no se autoriza la teología como conocimiento razonable y racional, un conocimiento que nace de la fe, pero que es racional, alguna ciencia empieza a decir demasiado, alguna ciencia empieza a creer que explica todo. Tradición y progreso, educación liberal, evitan los fanatismos científicos de los que conocemos muchos. Tenemos que ir al último de los principios de la educación, es la educación religiosa. De nuevo el primado de la conciencia. Hay algo no educable, hay algo, o más bien algo que solo Dios educa. Vuestra fuerza radica en Dios y en vuestra conciencia, escribe Newman a los católicos ingleses que siempre se veían en minoría, en dificultad económica, con menos recursos educativos que los anglicanos. Vuestra fuerza radica en Dios y en vuestra conciencia, no en el número, no en las intrigas. Dios y la conciencia no se suman como dos factores, sino que constituyen un diálogo, el diálogo fundamental de nuestra existencia. Un diálogo que Dios hace posible porque Él tiene la iniciativa y Él mismo sostiene. La educación religiosa parte de aquí. Las dos novelas que escribió Newman son un ejemplo de esta doctrina suya. Calixta es una convertida en el siglo III, en el norte de África, el África romana, que se llamaba el África proconsular, estaba gobernada por un procónsul romano del Imperio Romano. Calixta es una mujer pagana que encuentra la fe y la novela que tiene muchas virtudes. Además tiene una gran investigación histórica que reconstruye muy bien la época, sin idealismos, como la historia nos enseña que eran entonces las comunidades cristianas. Calixta va encontrando la fe. No es un proceso automático, se va viendo cómo la conciencia percibe una presencia de Dios particular en los cristianos, en el cristianismo, en la figura de un sacerdote que aparece allí, que más o menos refleja a San Jerónimo, a San Cipriano de Cartago. La otra novela es también la historia de la conversión de Charles Redding. Este es un joven estudiante de Oxford en la época de Newman. Se dice que es autobiográfica, ciertamente tiene rasgos autobiográficos. Como el personaje principal, Charles Redding, se va abriendo a la verdad católica y cómo es su conciencia la que le impide conformarse con otros amigos suyos, pro-católicos, pero indecisos en la conversión, y más bien como en el momento decisivo toman un camino lateral, empiezan a discutir sobre el arte gótico o el románico, y eso a Redding no le interesa. Le interesa obedecer a Dios, y si Dios le habla desde la Iglesia de Roma, tiene que ir allá. En fin, hay un momento de soledad en la educación religiosa. Newman recurre a la expresión tradicional solus cum solo, que expresa la vida monástica, estar solo con el único, solus cum solo, el solo con mayúscula, que es Dios. En cierto modo hay algo monástico en todos. Somos solo de Dios. Esto no excluye, desde luego, el papel de la Iglesia en la educación religiosa. Todo lo contrario, porque la Iglesia sirve a este encuentro de cada uno con Dios.
La luz inicial de la conciencia, que es ya de por sí apertura a Dios, aparece siempre en un contexto humano. Es decir, gracias a la atención amorosa de los demás, al principio de nuestros padres, cada uno puede experimentar en su interior el fondo infinito de luz que es la presencia de Dios. Es decir, desde el principio, esta soledad de la conciencia incluye también a los demás. Es una paradoja. Es solus cum solo con Dios, y sin embargo, no sin los demás. Se pueden, como todas las paradojas, se puede subrayar más un aspecto o subrayar más el otro. La cosa es no olvidarse de uno por sostener el otro. El papel de la Iglesia es precisamente este. La caridad eclesial acoge a cada uno para que pueda relacionarse personalmente con Dios. Recuerda Newman la importancia que daba San Felipe Neri a la confesión, San Felipe Neri, su santo patrono. O sea, Newman valora mucho como elemento educativo religioso la experiencia de los sacramentos. Y no solo de los sacramentos, de las devociones en la iglesia. Los ritos y ordenamientos de la iglesia, dice, escribe, bueno, esto lo escribe Jean Rupert, otra tesis doctoral sobre Newman como educador. Bien, leo el párrafo completo, ya me perdí. En la conclusión de la gramática del asentimiento religioso, remite también a la comunión con lo invisible, obtenida mediante los ritos y ordenamientos de la Iglesia, por encima de, especialmente por la presencia real, le llama la presencia literal, en la Santa Misa, y en su personal permanencia en nuestras iglesias, la reserva del Santísimo. La imagen o el pensamiento de Dios se hace real mediante las oraciones que involucran la imaginación y las emociones al meditar en un rasgo concreto, en un momento concreto, sus 5 llagas, su infancia, su agonía, su flagelación, la cruz. Sí, Newman da mucho lugar a las devociones. Es muy importante, por tanto, el cultivo de la imaginación en la formación religiosa. En la gramática del asentimiento dice aquellas palabras profundas, la revelación de Dios en los evangelios está más dirigida a la imaginación que al pensamiento. Efectivamente, ¿qué tenemos en los evangelios? Relatos, parábolas de Jesús, hechos de Jesús, el encuentro con una mujer que tiene una hemorragia permanente, el encuentro con un centurión que cree en el Dios de Israel, pero su hija está muriendo. Y ahí está toda la revelación. En esas imágenes santas se esconde la verdad de Dios. Es necesario que la educación religiosa no se aleje demasiado hacia los principios doctrinales sin remitirse continuamente a las imágenes. Y si se remite a las imágenes, se remite al afecto. La imagen habla a la inteligencia, pero desde el corazón. La imagen hace que el corazón se interese en una verdad que está allí. Por eso Newman recorría siempre siempre en sus conferencias, en sus libros, a imágenes, ponía ejemplos históricos. Sí, y en su conversión fue para él muy importante la figura de algunos santos católicos. Como sacerdote anglicano, le gustaba rezar con el breviario católico, las fiestas de los santos. En fin, estamos llegando o estamos pasando. Los otros principios de la formación religiosa, los digo solo enunciándolos. Newman distingue 3 fases en la historia de la educación cristiana en su ensayo La misión de San Benito, un ensayo precioso que se puede encontrar en Newmaniana, de esta página argentina. La primera fase es la de los monjes, sobre todo los benedictinos. El monje benedictino no busca tanto comprender cuanto celebra el don de Dios, y por eso le llama a Newman una educación poética. En la infancia de la educación cristiana está esa poesía que no debe quedar atrás de San Benito y sus hijos. La segunda fase la representa sobre todo la orden de Santo Domingo de Guzmán en la Edad Media.
Es la época de la síntesis entre la verdad de la revelación y el interés científico, filosófico. Razón y revelación se deben unir. La gran síntesis de Santo Tomás de Aquino representa muy bien, como teólogo, esta, esta orientación de la Orden de Santo Domingo, de la Orden de Predicadores. La tercera fase la representa la Compañía de Jesús, cuya fama como educadores, como educadora es muy grande. Se difundió muy pronto en Europa. San Ignacio no pensaba en hacer colegios, fueron los papas los que le pidieron. Lo típico de la educación ignaciana es la capacidad de discernimiento, la poesía de los benedictinos, la síntesis de los dominicos, el discernimiento ignaciano constituyen una herencia maravillosa de la historia de la educación cristiana. En todo esto, el primado es de la gracia de Dios. Nunca lo olvida. No hay en él ningún rasgo pelagiano ni semipelagiano. Él espera, confía siempre en la gracia de Dios, que él describe como una lluvia. El amor de Dios inunda un corazón y le permite decir sí a la verdad de Dios. Como síntesis de todo esto, ¿qué diríamos? Que la educación para Newman está hecha de dos contenidos: la formación religiosa, que debe ser seria, y la educación liberal, la educación de la mente. ¿Sí? Así lo intentó él en su colegio de Birmingham. Él mismo se ocupaba a veces de la catequesis de los cursos superiores, o sea, de los jovencitos ya más próximos a la universidad. Yo tendría que haberme callado hace tiempo para dejar la palabra a las preguntas, pero es que era mucha materia. Entonces, no sé, don Juan Quesada, nos despedimos. Muchísimas gracias. Ha sido preciosa esta conferencia sobre los principios de la educación, ¿no? Los principios de la educación según John Henry Newman. Entonces ahora, pues seguramente hay algunas preguntas, comentarios que quieran ir haciendo. Lo de la poesía y los monjes benedictinos, ¿podría Sí. hablar? Ajá. Ahí Newman tiene una gran admiración, como los ingleses en general, católicos, a la Orden de San Benito. Estudió en dos ensayos la misión de San Benito, las escuelas benedictinas, las dos en Newmaniana en español, en la aportación de ellos. En el primero de estos dos ensayos hace esta descripción de la historia que he presentado brevemente. El benedictino no recoge la gran tradición de los padres de la Iglesia, la compila, la copia, la repite, la clasifica. No son teólogos en el sentido de que para ellos los teólogos son los padres. Ahí está ya la teología. Ellos lo que hacen es celebrar el don de Dios. El benedictino no tiene esa inclinación tan fuerte por los estudios. Uno de ellos, muy estudioso, Casiodoro, escribe: es connatural al monje ocuparse del huerto y de la cosecha de manzanas. Sí, es una hermosa celebración de la obra de Dios mediante la liturgia y mediante el trabajo. Y esto es lo que educa. Por eso los benedictinos ponían un acento muy fuerte en la gramática, además del conocimiento de la escritura, el conocimiento de los clásicos. Sí, en ese sentido, poesía, no es la reflexión intensa, filosófica y teológica de San Alberto Magno o de Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Don Sescoto, los grandes maestros medievales.
Sí, Newman aprecia mucho. Al decir poético no quiere decir poca cosa, quiere decir la base. Para Newman la primer poesía son los balbuceos de un niño. Después nos volvemos prosaicos, desgraciadamente tenemos que aprender a hablar, pero esa primera poesía que celebra la existencia es la base de todo lo demás. Sí, el niño pequeño que simplemente se alegra por existir y lo celebra, todavía no puede ponerle palabras a su celebración, se agita un poco, bueno, también llora y todo lo demás, pero la percepción del mundo, la atención con la que un niño mira una pelota roja y admira lo redondo y lo rojo, eso es la poesía básica de la humanidad. Esto lo recogerá Chesterton. Pero en fin, hay que educarse y volverse un poco prosaico. Algo así, análogamente, en la infancia de la educación cristiana están los monjes benedictinos celebrando el don de Dios sin más, sin demasiados cuestionamientos. Hasta el siglo XI de San Anselmo de Canterbury, Lanfranco y el San Anselmo, esto lo trata muy bien en las escuelas benedictinas. Sí, es lo que te diría, Javi. Para el cambio. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. A mí me llama mucho la atención y me ha encantado la primera parte entre conciencia y verdad. Unida a la última parte de la serenidad y esperar, ¿no? Esperar, y todo lleva. Pero en este mundo actual que estamos viviendo, actualmente, tan dañada la verdad, y cada vez más, o sea, a una velocidad vertiginosa. Sí. En cosa de 3 años, la educación. ¿Cómo pueden estos educandos descubrir la verdad cuando ya han sido tan bombardeados por el error? ¿Cómo esa verdad llega a su conciencia? Yo le diría dos cosas. Para Newman, todos estos principios de la educación están más en las personas que en las instituciones. A veces están en las personas a pesar de las instituciones. Entonces, nunca para Newman se trataba de hacer la gran institución. De hecho, no le fue muy bien en las grandes instituciones. Abandonó Oxford, abandonó la Universidad Católica de Dublín. Su colegio fue muy bien en todo, excepto en números, dice Newman, porque tenía problemas económicos y eran pocos alumnos. O sea, no se trata tanto creo, de encontrar las vías de institucionalizar una educación, sino de realmente vivirla. Esto en la óptica de Newman. ¿Sí? Él se sentía más un inspirador que un gestor. ¿Sí? Al inicio, cuando empieza la Universidad Católica de Dublín, dice, aquí se necesitaría, para ser una institución seria, se necesitaría un jesuita o un dominico. Pero viene un hijo de San Felipe Neri, lo mío va a ser inspirar. Y eso permanece en él. Es como un gran inspirador y es lo que nos hereda. Antes que ser capaces de institucionalizar o establecer sistemas, métodos, nos toca inspirar. Luego, es muy importante el discurso que Newman pronuncia como cardenal en Roma, cuando lo hace cardenal León XIII, se llama biglietto speech, biglietto en italiano que significa billete, un pequeño folio con una invitación. Speech, pues discurso. En el biglietto speech toca este punto, él se da cuenta de la gran apostasía, pero invita a la mansedumbre y a la serenidad. Dice que él no tiene miedo, nada de eso destruirá a la Iglesia de Dios si la Iglesia permanece en su deber fundamental, escuchar y adorar a su Señor. Sí, de ahí viene esta posibilidad de vivir serenamente. En cierto modo, como los monjes benedictinos en la época de las invasiones bárbaras.
Llegaban los bárbaros, destruían su monasterio, ¿qué hacían ellos? Pues iban al bosque y volvían a empezar. Sí, no era cosa de vengarse de ninguna manera. No es cristiano, si Dios lo permite. Serenamente volvían a empezar. Algo así puede ser nuestra época. Siempre tenemos la posibilidad de inspirar algo de espíritu cristiano. Y sobre todo recurrir a esa paz que tenemos en la Iglesia Católica. ¿Sí? Él dice que toda su vida fue una lucha hasta que entró en la Iglesia Católica. Entonces vino la paz. Y tuvo muchísimas luchas como católico, pero ya desde una paz, desde una serenidad, la que nos dan los sacramentos, la Madre Iglesia, sí, la indefectibilidad de la Iglesia, la infalibilidad del Papa, las certezas de los sacramentos, en fin. Muy bien. Además de la carta de Norfolk, ¿y qué otras obras exponen y doctrinas sobre la conciencia principalmente? Sí, así en modo sistemático, el capítulo 5 de la carta al duque de Norfolk, y después por todos lados. Estos principios de la conciencia fueron una batalla para él. Sí, lo encontramos en muchos sermones. Sí, yo actualmente no sería capaz de hacer una exposición de toda la doctrina de Newman sobre la conciencia, es muy amplia. Sí, encontramos esta certeza personal sobre la conciencia que él sabe expresar en modo doctrinal en la carta y de muchas maneras en la gramática del asentimiento. También sería un libro muy importante al respecto. ¿Propone Newman un programa concreto sobre las artes liberales? O sea, lo propuso como en su colegio, en su universidad, lo vivió en Oxford. Sí, yo creo que no dejó una propuesta para un mundo que se ha olvidado de las artes liberales. Creo que es en el espíritu de Newman, como ha surgido la propuesta, surgió en Estados Unidos del programa de los grandes libros de la humanidad. ¿Sí? Y también que acogió la Enciclopedia Británica. En la Enciclopedia Británica hay 2 volúmenes dedicados a este programa. Es un programa. En algunas universidades americanas es una carrera. Uno estudia grandes libros y pues lee muchos grandes libros. Según el programa está allí en la Enciclopedia Británica, son muchísimos desde luego. Creo que es una de las posibilidades, sí. En México, en mi país, curioso, un director ¿cómo se llama? Un ministro de Educación recorrió todo México estableciendo en todos los pueblecitos, por pobres que fueran, la biblioteca básica. 50 libros tenían que conocer, tenían que estar al alcance de todos. José Vasconcelos se llamaba. Duró solo 2 años porque pasa lo que pasa en política. José Vasconcelos tuvo esta idea y la llevó a cabo, ¿verdad? Físicamente recorrió en los años 20, recorrió todo México, un país grande, sin medios entonces de transporte como ahora. Un ejemplo de alguien que había entendido la importancia. No podemos olvidar a Homero, ni a Virgilio, ni a Dante, tenemos que saber algo de San Agustín, en fin. Y por eso hizo estas bibliotecas básicas. Los que conozcan mejor, de ahí nació, por iniciativa de Alfonso Reyes, la colección Sepan Cuántos de
de la editorial Porrúa, que es también una biblioteca básica muy, muy importante. Sí, formación humanística, formación cristiana. Formación humanística podría empezar por los grandes libros. ¿Sí? Un profesor de la Universidad de Granada lo ha intentado, don Gabriel García Noblejas. Sí, siempre algún alumno tiene, no muchos. En algunas universidades, creo que en la Universidad de Carlos III existe el programa como asignatura, no como carrera. Creo que también en el San Pablo CEU. Muy bien. Pues yo saludo, muy agradecido de la atención. Creo Muchas que nos gracias. despedimos, Juan. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Padre Ricardo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ricardo. Ha sido una conferencia preciosa. Muchas gracias a todos los que han participado, a todos los que han escuchado esta conferencia. Y, en fin, agradecerle, como siempre, su generosidad, su disponibilidad para Aquí me hacen una observación en el chat que es muy importante, la paciencia. El Newman sabía que un cristiano necesita una enorme paciencia. ¿Sí? La paciencia es un acto de la fortaleza. Tenemos motivos para ser valientes, fuertes, y la paciencia se refleja más que en el atacar, en el resistir. En la capacidad de aceptar cosas duras de aceptar, pero en la paz del Señor. Muy bien, pues ahora sí, muchas gracias, me despido.